Una tarea de investigar, a ver, serán 12 apóstoles o 13, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, nos habían comentado. ¿Quién hizo su tarea? Estaba Pablo en aquella. No, pues ahora es hermana de su clase. Sí, o sea, esto es para nutrir nosotros mismos, incluso con uno, o sea, porque nosotros vemos lo que está en la escritura, pero ya cuando uno va a investigar y pide al Señor, de repente viene una respuesta. Entonces, ¿me puedes leer Hechos 7? 58, por favor. Y ahorita. Hechos 7. Ajá. 58, Ajá. aquí lo tengo ya. Okay, ¿se acuerda cuál era la pregunta? Sí, yo recuerdo que la pregunta era que en dónde estaba Pablo, que por qué no estaba ahí, que dónde estaba. Y dije yo, bueno, pues sí, ¿dónde está Pablo? Porque no aparecía. Pero Pablo todavía no se unía con los apóstoles, porque Pablo los apedreaba y los andaba persiguiendo. A ver, ¿me lees ahí? Vamos a mirar eso en esa parte. Dice ¿Hechos qué digo? 7:58. A ver si sí. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí está hablando por primera vez de. Pues ahí Esteban ya era de los apóstoles, no Esteban, ¿no? Ya era. Esteban era otro discípulo del Señor. Pero ahí se está hablando de que Saulo consentía en la muerte de Sí, Esteban. es que perseguía a la iglesia. Entonces, por primera vez ahí estamos viendo que Pablo pues todavía no pertenecía ni siquiera a los discípulos del Señor. No. Sino que al contrario, él estaba de acuerdo en que apresaran a los discípulos del Señor, sí, o a todos los que seguían esa doctrina. Sí, así, a todos cristianos en el tiempo. Y por primera vez vemos que lo nombran ahí, y en Hechos 8 del 1 al 3. Hechos 8. Ajá, ¿qué dice? Y Saulo consentía en su mente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Ahí vemos lo que les estaba comentando ahorita de ese tiempo. Saulo creía que él estaba haciendo bien. Entonces por eso pues consentía en matar a los discípulos. Y por eso la pregunta del hermano era esa, que dónde estaba. Pues ahí estaba, pero todavía no andaba con el Señor. Andaba ahí, pero estaba en contra de todos los que practicaban esta doctrina o este evangelio. Entonces, ahí vemos que todavía él no era pues mi discípulo. No. Entonces, mira, vamos ahora de Hechos 9. A ver qué dice. 9 nada más. ¿Hechos 9? Sí. ¿Es 1? A ver, léemelo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Él, temblando temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en tu ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. ¿Más? ¿Qué tal y qué tremendo es que él creyendo que hacía bien en atacar o arrasar o en consentir en que los que estaban en el Señor, él consentía en que los mataran, en que los apresaran, y él mismo iba y pedía cartas para que él mismo fuera por ellos, y él creía que estaba haciendo algo bueno para el Señor, porque él eso creía, o sea, él era lo que él sentía, que él era algún enviado de Dios para hacer esas cosas, y así lo sentía, porque él lo hacía y estaba convencido de eso. Pero cuando se le presenta el Señor, dice que una luz y una voz. ¿Y qué le dice? Dice, o sea, ¿por qué me persigues? Y está bien interesante que dice, duro es darte cosas contra el aguijón. ¿Qué está diciendo? O sea, es duro para ti meterte conmigo porque de todas maneras me vas a servir. Me vas a servir y vas a ser... Ahí es donde ya el Señor lo está eligiendo para que sea su discípulo o un apóstol. Por eso él dice en una parte que no recuerdo de la Biblia que a él no lo escogió hombre, que a él fue el mismo Jesucristo quien lo escogió. O sea, su voz, todo lo escogió. A los apóstoles los escogió y les dijo, a Pedro, por ejemplo, le dijo, te haré pescador de hombres, o sea, ven y sígueme. Y así, pero a él ya era después de que Jesús había muerto y estaba pues en el cielo, ¿no? Porque nada más se oyó una voz y fue una luz, un resplandor. Entonces, y qué tremendo, ¿no? Porque le dice que duro es darse cosas contra el aguijón. Y yo dije, pues, ¿qué es eso? Y dice que es una punta, el aguijón, dice que es una punta con el que pican e inyectan veneno a algunos insectos y los escorpiones, o es una planta de hierro del palo con que se aguija, se estimula a que caminen los bueyes, ¿sí? Por decir algo. Yo recuerdo que muchos años antes íbamos al cerro y el burro no quería caminar y mi hermano agarraba un palo y le picaba, o sea, esa es una forma de hacer caminar a los animales, por decir así. Aquí Jesús pues no está haciendo eso de ninguna manera, pero por eso le dice a Pablo, o sea, duro es darte cosas, porque de todas maneras me vas a servir, aunque no quieras, o sea, tú vas a ser para mi servicio. Y a pesar de que él creía que él estaba haciendo bien, después él es un apóstol tremendo porque lleva la palabra a diferentes partes y va y hay iglesias en un lado y en otro porque él mismo las levanta. Entonces, el hermano siempre me lo pone de ejemplo porque pues sí, fue un gran hombre de Dios y defendió el evangelio como, a lo mejor como ningún otro. Por eso dice él. Es como pinta en la Biblia, bueno, como dice la Biblia, de que él así defendió el evangelio como ningún otro y hace varias cartas que también escribe y de que él va, de hecho llega a ir, no sé la que habla sobre que va con los griegos, que eran la gente más inteligente del mundo. Así es. Y con ellos también les llega y también los sorprende con lo que él les lleva de sabiduría, pues de lo alto, porque ellos también eran muy sabios, pues ahí o sea, para llegar a cualquier persona y que los convenza, no cualquiera podía llegar ahí. Sí. Y dice que el significado de dar cosas es quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Entonces él trataba siempre él no quería. Por eso le dice al Señor, dice, no, o sea, tú te estás resistiendo, pero me vas a servir. Él era como un fariseo que se apegaba mucho a la ley, que estaba antes diciendo porque como que él sentía que estaba haciendo lo correcto, pues, ¿no? Porque sentía que lo que hacía le estaba bien. Tenía carácter, pues, para hacer las cosas. Pero Jesús lo quería por eso. Porque le miraba el carácter que tenía. Porque le miraba el carácter que tenía y porque sabía
que así como defendía en lo que él creía, Iba así iba a acá. defender el Evangelio. Y sí, entonces podemos ver aquí que cuando Dios quiere algo para él, aunque se resista, podemos nosotros resistirnos el tiempo que queramos, pero si es del Señor, que estemos en sus caminos, que le sirvamos y que vayamos a ganar gente para Él, pues así va a ser. Andemos donde andemos, en el Ajá, camino que andemos. así es. Entonces, aquí puse eso, dice que significaba darte cosas contra el aguijón. Dice, quien trata de resistir a una fuerza en la que no se puede vencer. En este caso, Saulo, que creía que estaba haciendo algo bueno al arrasar al pueblo de Dios. Él creía que eso estaba haciendo bueno. Entonces, se resistía, pero al último fue un fiel servidor del Señor. Entonces, no lo vemos ahí porque todavía no estaba con él. Pero después él fue el primero que recibió, creo, el significado de apóstol, que quiere decir pues que es alguien que va y que lleva la palabra, es un enviado del Señor, y pues así como él, nosotros no tenemos por qué o para qué resistirnos al llamado del Señor. Al contrario, debemos estar pues preparados para lo que Dios nos ha encomendado. Y la verdad, yo no sé ustedes, pero cuando uno conoce del Señor, en su primer amor anda que no cabes para hablar la palabra, y vas y le llevas. Yo recuerdo que siempre he vendido los productos que vendo, pero había veces que no vendía nada porque lo que quería era estar hablando del Señor, y no me interesaba que llegaba tarde a mi casa, nada. Y eso es lo que nos hace falta ahorita. Yo lo digo por mí, porque muchas veces te afanas tanto en tus cosas que se te olvida lo que verdaderamente tenemos que hacer, o a lo que Cristo nos llamó. Entonces yo recuerdo que de primero mucha gente, por medio de lo que yo les predicaba, porque yo les prediqué a muchas gentes, ahora ellos están en el Señor, y por medio de ellos mucha gente ha conocido. Pero sí reconocer las veces que hemos dejado de hacer eso, y que sí lo hemos dejado de hacer. Yo lo reconozco, que lo he dejado de hacer, pero eso es algo que Dios trata con uno mismo, porque dice, sí, y cuando yo iba y llevaba, y sin embargo aquí Pablo, él dejó todo, porque era una persona con mucho dinero y con mucho conocimiento, y sin embargo él dejó todas sus riquezas para servir al Señor. Y dice que después él trabajaba haciendo tiendas, haciendo como los tabernáculos de aquel tiempo, y dice que él trabajaba de esa manera porque no quería hacer carga para nadie, ¿eh? Y digo, fíjate, ahorita, ¿quién quiere dejar las cosas que ya tiene para servir al Señor? Al contrario, queremos tener más, y dame para seguir. y podemos ver en él que hizo todo lo contrario. Por eso decía él, cuando pasaba situaciones difíciles, es vivir en la abundancia y también en la pobreza. Entonces tenemos a veces también que enseñarnos a esa. Ojalá ya no nos toque tanta edad, pero si nos toca, ya pasó eso, si nos toca enseñarnos, así como Pablo, que pues fue un gran siervo del Señor, y no estaba ahí donde nos comentó el hermano porque todavía el Señor no lo llamaba. No estaba. Entonces lo llamó con el tiempo, hasta y que fue murió y resucitó Jesucristo. un gran siervo del Señor. Okay. Entonces, pues, yo fue lo que investigué, y me llamó la atención porque dije, sí, es cierto, pues no estaba ahí porque pues todavía estaba arrasando con la iglesia, nos estaba persiguiendo. Y ya después fue cuando se le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Entonces, pues, es todo, hermanos. Ok, está bien, pues muy bien, hermana, su investigación, y me gusta que fue a investigar el significado del aguijón. Sí. Porque eso es muy importante. Cosas cuando conoce el concepto, entonces se da cuenta y lo puede aplicar y se amplía
pues, la mentalidad de uno para ubicarse en lo que Dios nos está hablando. Está bien. Sí, me llamó mucho la atención. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Yo no investigué nada. Me se me olvidó poner. No, está muy bien, hermano. Está muy bien. El hecho no es presumir ¿Trajo la tarea? ¿cómo se llama? Ni como querer sobresalir, sino aportar. Sí. Fue muy de bendición lo que aportó, lo aguijón, levantarse contra un poder que no puedes vencer. ¿Sí? Pero fíjese que de todo lo que está hablando sale una buena predicación. Porque, por ejemplo, aquí le está diciendo el Señor, en el verso 3, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse, esta es la versión de las Américas, ¿no? Un poquito diferente la traducción, pero el concepto es el mismo. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Llevándolo por la mano, le trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días. Instrucciones. Pablo era de la ley. Pablo muchas veces se levantaba defendiendo el evangelio y dice, si alguien tiene que jactarse de ser judío, soy yo. Soy fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, educado bajo las instrucciones de Gamaliel, Ciel. Entonces, él no solamente era maestro, sino que daba clases a los maestros. O sea, en conocimiento era irrepresible tocante la ley. Entonces vemos que el conocimiento no nos va a servir sin el Espíritu. ¿Qué fue lo que le hizo el Señor? Tumbarlo. O sea, cuando lo tumba, cuando lo baja de su posición, cuando lo baja en el lugar donde está, ¿sí? De creerse, porque decía, yo soy fariseo de fariseos. Entonces, lo baja de su posición, le afecta a los ojos, la visión. Por eso el significado, los lentes tienen el significado de la visión, para ver bien la visión. Porque de repente nuestros ojos no ven bien, vemos borrosos. Entonces cuando usa lentes, la visión se aclara. Pero a él le ataca la vista. Entonces le está cambiando la visión. Fue educado bajo las instrucciones de Gamaliel, o sea, unos maestros judíos, maestros de la ley. Entonces Dios le cambia la visión, le cambia la perspectiva completamente. Ya no es eso, sino ahora va a ser la alianza del Espíritu, Dios. Entonces, ningún conocimiento, ninguna enseñanza, ninguna doctrina, nada va a tener validez sin el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Dice que el conocimiento envanece. Entonces, el conocer nosotros, el ahondar en conocimiento, en conceptos, la misma palabra lo habla, Corintios 8, Corintios 13, verso 8 en adelante, que dice que si hablara lenguas humanas, conociera todos los misterios, si conociera todos los conceptos, los propósitos de la revelación, todo de Dios sin amor, nada soy. Entonces todo el conocimiento, lo que tengamos nosotros, no va a servir de nada. Vamos a tener que entrar en una ciudad donde Dios nos manda, un lugar específico. Entra a la ciudad. Ahí no le dice cuál ciudad, pues sabemos que iba a Jerusalén a recibir instrucción. Entonces es una ciudad específica. No en cualquier lugar vamos a recibir la instrucción del Espíritu. La otra parte dice que duró 3 días sin ver. 3 días.
3 días dijo el Señor que buscaban señal, y le dijo, no se le va a dar más que la señal de Jonás, que estuvo 3 días en ese horno. Y el Señor estuvo 3 días en ese horno. Y ahora vemos 3 días sin ver. Totalmente una renovación. Pues cuando le regresa la vista, ahora va enfocado en el Señor. Y aquí sale una predicación. Una buena predicación, porque ampliando el tema y trayendo ejemplos y todo lo que trae, nos conlleva a una muy buena predicación tocante al llamado y a la alianza del Espíritu. Que ese es el problema hoy, no solamente de la iglesia, de muchos ministros, pero de una manera tremenda. Muchos ministros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y esa experiencia, vivirla nosotros para que no se nos olvide y perseguir esa guianza del Espíritu. Porque nos llenamos de conocimiento, damos enseñanzas, damos doctrinas, pero se nos olvida el Espíritu. Y lo importante es que las enseñanzas sean un apoyo para no caer en herejías, pero el Espíritu para que haya soltura y fluidez tocante a lo que Él quiere hacer. Porque si vemos los milagros que Jesús hizo, a ninguno le habló las mismas palabras. A todos, cada milagro que hacía era una aplicación diferente y una palabra diferente para cada persona. ¿Crees que puedo? Y les motivaba a la fe. Te sean perdonados tus pecados. Otros, levántate y anda. O sea, a ninguno le dio el mismo significado. Siempre tiene una palabra diferente. Entonces, lo cual nos lleva a que el conocimiento que estamos recibiendo de Dios nos debe de llevar a una aplicación dependiendo el tema y dependiendo la situación en la que nos encontramos. Y de ahí, dejar que el Espíritu fluya sin temor, lo que Dios da. Por eso es que no menosprecie su condición, que no menosprecie el que usted no está al frente de una iglesia y de un gran ministerio para dar una palabra que viene de parte de Dios. Mucho me temo que la fama, que la posición, que el desarrollo de un gran ministerio, si no se cuida en el Espíritu, vamos a caer en lo mismo, en vanidad y en seguir lo que Dios le está dando a aquel hombre. Pero aquel hombre muere y se acabó todo. Entonces no, tenemos que aprender a agarrar lo que Dios está dando a través de aquel hombre y desarrollarlo nosotros, sin menospreciar nuestra condición. Porque yo sé que cada uno de ustedes, por eso les quería que cada uno hiciera su tarea. Cada uno de ustedes, Dios le aporta algo para la creación de su cuerpo. Es muy buena enseñanza. Entonces, nos deja ahora a ver que el Dios que tiene el ministro es el Dios que tiene las ovejas. Aquí la cuestión es que sepamos evaluarnos y vernos todos como hermanos, sin menospreciar la posición de ninguno, y no se sientan menos, porque Dios los va a usar para un momento dado, cuando se le presente a alguien y vaya a hablar o dar un consejo, deje que el Espíritu Santo fluya, sin temor. De repente usted va a dar el consejo y lo va a dar de su propia experiencia, porque cuando lo da, va a decir, usted mismo va a decir, y yo necesito hacerlo también. Claro que no se lo dice a la persona, porque pues dice, no, pues cómo está, pues también está igual que yo. Pero usted va a saber, el Espíritu le va a decir, también yo ocupo hacerlo. Entonces eso es cuando es uno honesto con uno mismo y uno se da cuenta que es Dios el que está edificando, porque no son razonamientos de uno, es lo que Dios te está diciendo. Yo también ocupo hacerlo. Entonces vamos a dejar que el Espíritu fluya y avancemos. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Estoy hablando con una persona de Argentina, que esa persona tuvo contacto muy directo con el profeta T.B. Joshua por 2 años, muy continuo, diario se hablaban, diario lo atendían, y algunas cosas que ella me ha hecho saber de él.
una persona muy humilde, muy humana, muy sencilla. Y esa persona tiene tremendos problemas ahora con su identidad. Continuamente le agarra la depresión, no sabe qué hacer con su vida y encuentra problemas para desarrollar. Un gran trabajo que hizo esa persona con ella, porque estaba sumergida en una depresión tremenda, al grado de tirarse al piso y patalear como niña, como niño, por una situación grave que había pasado en su matrimonio. Entonces, viene la otra parte, la comprensión, para que no nos desesperemos. De repente puede que no entienda nada usted ahorita. De repente usted dice, pues bueno, pero con el tiempo, conforme va pasando la situación y vamos creciendo, de repente aquello le va a entrar y le va a hacer clic. Hoy hablaba con ella lo que les he compartido a ustedes. Qué importante es agarrar los conceptos que el Señor nos ha dejado en su palabra, las instrucciones. ¿Sí? Las instrucciones que nos empieza a decir el Señor Jesús. ¿Sí? Empieza a hablar el Señor Jesús, Lucas 10, 19, que nos ha dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones. Marcos 16, 17 creo, que de hecho estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre tomarán serpientes con la mano, no los morderán, tomarán algo mortífero, no les hará daño, pondrán manos sobre los enfermos, se pondrán bien, expulsarán demonios, resucitarán muertos. Entonces son instrucciones del Señor, cosas que el Señor nos dejó a nosotros. Juan 1:12, y a todos los que le recibieron les dio, ¿se acuerdan? Poder. Para llegar a ser, es un poder específico. Hijos de Dios. Es un poder específico. Y llegar a ser un hijo de Dios es crear todo como lo hizo Dios. Universos, ángeles, sistemas, todo. Entonces, es un poder ilimitado, es un poder que no hay otro encima de él. Entonces son cosas que Él nos ha dado para entonces empezar a ver igual, ¿sí? Empezar a ver las cosas en las cuales tenemos nosotros que enfocarnos, ¿verdad? Al discernimiento de espíritus. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque al tomar el discernimiento de espíritus vamos a saber. Entonces, Job, capítulo 26, verso 4, yo me lo sé de memoria, usted lo puede apuntar, leer en su casa o en este momento, y dice, ¿a quién has conferido palabra? ¿Y de quién es el espíritu que habló en ti? Entonces, vemos que las palabras son espíritus, ¿sí? Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os doy son espíritu y son vida. Entonces, las palabras son espíritu. ¿Sí? Job 26:4. ¿A quién le has conferido palabra? ¿Y de quién es el espíritu que habló en ti? Entonces, las palabras tienen un espíritu, tienen un dueño. Entonces es bien importante por la cuestión de saber, cuando alguien recibe palabra de parte de Dios, ¿cómo saber si es de Dios o no? ¿Cómo saber? Si fue Dios, o fue el alma, o fue Satanás. 1, 2, 3. Voces que nos hablan. Por eso es importante estos versos. ¿A quién has conferido palabra? ¿De quién es el espíritu que habló en ti?
las palabras que yo doy son espíritu y son vida. Entonces, como si me están dando una profecía, si me están dando una palabra, si me están diciendo así me dice el Señor, que te diga, ¿sí? Una profecía. ¿Cómo voy a saber si es Dios? Por eso son importantes. Cuando pedimos discernimiento de espíritus, entonces la persona cuando está hablando, Dios te capacita y te da la habilitación para ver el espíritu que está hablando. La persona está hablando y estás viendo qué espíritu trae, qué espíritu tiene. Arrogancia, vanagloria, deseo de fama, malas intenciones, depresión, amargura, prepotencia, solamente por mencionar algunos. Cuando la persona está hablando, está sintiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a ser compatible con el mismo Espíritu de Dios. Entonces, si la otra persona me está dando una palabra y me está haciendo daño, dice Juan 6:63, las palabras que os doy son espíritu y son vida. Entonces, esa palabra, si bien